Si tú eres alguien que ha escuchado términos como creencias limitantes, la mente subconsciente y todas estas cuestiones subliminales que nos impiden desarrollarnos en la vida adecuadamente, quédate para saberlo todo, porque en este capítulo estaremos hablando todo lo que respecta a la mente subconsciente y cómo podemos mejorar nuestra relación con ella. Suéltate la intro, Kasem. Pues ya estamos de vuelta en un capítulo más de Los Gatos También Medita, y para mí es súper importante tocar este tipo de temas como lo es la mente subconsciente, porque en la mente subconsciente se albergan nuestras experiencias desde la niñez, pero esas mismas experiencias, en estas experiencias está esa tendencia a vivir la vida que estamos viviendo, ¿no? En algunos casos lleno de limitantes, lleno de frustraciones, lleno de miedos. Y el día de hoy te voy a estar hablando del libro de Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente, el cual nos dice que la mente subconsciente, o que si podemos hablar de la mente consciente, es como la punta del iceberg que nosotros alcanzamos a ver, y que la mente subconsciente se encuentra enterrada en el océano con todos estos aprendizajes a lo largo de nuestra vida que, como les decía hace ratito, nos han vuelto exactamente como somos. Y la realidad es que echarnos un clavado a la mente inconsciente y darnos cuenta que de pronto las creencias que tenemos y el estilo de vida y cómo justificamos nuestros errores y cómo justificamos todo lo que nosotros somos, pues puede derrumbarse cuando nos damos cuenta que solo es un constructo que se ha ido formando con las experiencias de la vida. Y es que todos los aprendizajes de la mente subconsciente, que podríamos decir, para empezar, que la mente consciente es todo lo que nosotros observamos, sentimos, vemos, escuchamos y creemos que es nuestro aprendizaje el día a día. Sin embargo, la mente subconsciente es todo lo que ocurre tras bambalinas, y esto tiene que ver con los hábitos que nosotros vamos sembrando en nuestra vida, las costumbres, las palabras, los errores que cometemos y también cómo experimentamos el placer. Todo esto tiene su aprendizaje en la mente inconsciente. Y lo primero que nos menciona el autor es que la mente subconsciente siempre será propensa a la sugestión, lo cual puede ser una cuestión súper positiva, pero también puede ser una cuestión negativa. Todo lo que aprendimos requirió de muchísima atención para que esto quedara fijado en la mente subconsciente, hasta que se convirtiera en un hábito y nosotros comenzáramos a realizar dicho acto de manera inconsciente, como justamente lo es la mente subconsciente. Son actos que ya están preestablecidos y que solamente se están repitiendo en nuestra vida. Por ejemplo, cuando aprendimos a manejar, yo recuerdo, tenía 13 años, ir súper nervioso en el bocho de mi papá, no me acuerdo si era una Caribita amarilla, no me acuerdo, pero recuerdo ir muy nervioso porque no sabía si meter el clutch, si meter el freno, meter primera, segunda. De hecho, recuerdo que una vez golpeé el auto de tal manera que las velocidades se cuatrapearon y fue ahí todo un caos. ¿Por qué? Porque todavía la información no ha sido fijada en el inconsciente. Sin embargo, pues hace un mes acabo de hacer un viaje de 1800 kilómetros manejando un auto estándar, y la verdad es que fue como ir haciendo nada, o sea, y vas atento, pero en realidad ahora todas las funciones motrices que están ya perfectamente ligadas a tus memorias inconscientes te ayudan a que la manejada sea mucho más fácil. Lo mismo sucede cuando aprendemos a nadar. Las primeras veces te da pánico ahogarte, te da miedo no saber cómo flotar y toda esta cuestión que te pone nervioso, pero después lo empezamos a hacer como un acto más de nuestra vida, y esto nos dice que la mente subconsciente va aprendiendo y nos va ayudando a que el consciente tenga mucha mayor confianza respecto de lo que va haciendo. Sin embargo, la mente inconsciente también aprende de los hábitos negativos, ¿no? Lo que empezó como una cervecita de fin de semana, después se vuelve algo tan natural como ponerte borracho más de una vez a la semana, ¿no? Lo mismo pasa con las adicciones del plano sexual, como el no por ejemplo, que empezó como un videíto y luego ya no te diste cuenta que le estás dedicando 2 o 3 horas al día, ¿no? Y hábitos tan positivos, les decía, como los aprendizajes que nos ayudan a la vida, como los aprendizajes que de alguna manera nos perjudican, son por sugestionar a la mente inconsciente, ¿no? De repente nosotros anclamos tan profundamente nuestras creencias que pensamos que es una realidad absoluta. Por ejemplo, yo cuando menos crecí en un entorno católico que me enseñó que Dios era
un señor que estaba en las nubes y que nos castigaba si pecábamos. Entonces ese miedito de niño fue creciendo, 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 y deshacerme de la idea de que existe un Dios en el universo que de alguna manera está ahí para castigarnos y que está súper pendiente de cómo hacemos las cosas, en mi mente inconsciente estaba tan anclado que yo no podía desapegarme de esta creencia. De hecho, cuando yo dejé la religión católica, porque empecé a ser como politeísta, empecé a creer tanto en Ganesh como en Krishna, como en Jesús, como en Baphomet. Bueno, Baphomet no, porque no es un dios, pero empecé a creer muchas cosas y a adoptar filosofías distintas a la del cristianismo. Me costó muchísimo desapegarme de la idea de que había algo malo y algo bueno, por ejemplo, ¿no? De que si hacías esto te ibas al infierno, ¿no? De que si hacías esto te ibas al cielo. Y en la espiritualidad empieza a suceder un fenómeno bastante similar, ¿no? Donde te dicen que los arcontes, las canalizaciones oscuras y toda esta cuestión que dices, pues bueno, no es un catolicismo más, ¿no? Todo este movimiento de la New Age se convierte en un condicionamiento basado en el miedo, ¿no? Y esto es muy importante porque si la mente subconsciente es sugestionable, ¿por qué es sugestionable, no? Es sugestionable al placer, a lo que le gusta, es sugestionable al miedo, es sugestionable, o sea, se aprende basada en el miedo y el miedo nos va rigiendo respecto de cómo vamos avanzando en nuestras vidas, ¿no? Y es que a final de cuentas todo lo que respecta a la mente subconsciente tiene que ver con aprender basado en repeticiones. Vamos repitiendo, repitiendo, repitiendo de tal manera que simplemente un día terminamos aprendiéndolo y anclándolo a nuestra mente subconsciente, consciente y todo lo que ustedes quieran. Nos menciona el libro un ejemplo de un personaje llamado Enrico Caruso que a finales del siglo XIX, él era cantante, pero justo antes de subir a cantar, él sufría de espasmos en la garganta y se sentía muy nervioso. De hecho, me recuerda a mí mismo cuando tenía como 17 años, me invitaron a cantar con una bandita, ya saben, de covers, ¿no? Y me acuerdo que teníamos una rutina muy sencilla con una canción de Metallica llamada Enter Sandman, con No Dejes Que de Caifanes, cosas muy, muy, muy sencillas. Y justo antes de la presentación se me cerró la garganta. Y dices, ¿cómo es posible que estuve hablando bien todo el día y justo antes se me cerrara la garganta, ¿no? La verdad es que mi mente se había llenado de cosas tan negativas. Lo que les decía, somos sugestionados por lo que no existe, como estos miedos de que no vas a cantar bien, a la gente no le va a gustar, te empiezas a poner nervioso. Y a Enrico Caruso le pasaba esto, ¿no? Y él decía, la gente se va a burlar de mí, la gente va a decir mal de mí. Y este condicionamiento en la mente subconsciente evidentemente tiene que ver con un pasado tortuoso, ¿no? Tiene que ver con un pasado donde alguien se burló de ti cuando cantaste, donde cantaste y alguien hizo un comentario como, no, mejor dedícate a otra cosa o qué sé yo, ¿no? Alguna cuestión ahí importante. Y él dice que le decía a su pequeño yo, o sea, la mente consciente, deja de interferir en el enorme yo, o sea, la mente subconsciente. Y él habla de que se había fragmentado entre, o hecho conciencia de que había una mente consciente y una mente inconsciente, ¿no? Y que la mente consciente quería meter ideas al gran yo, que era la mente subconsciente, diciéndole que se iban a burlar de él y tal. Y él decía, deja de interferir con esto, y así es como él podía salir a cantar. Y la verdad es que este libro de Joseph Murphy tiene muchos ejemplos respecto de gente que fue cambiando. Y de pronto he leído mucha literatura que nos pone ejemplos fantásticos, como este de decirle a su mente, tú no te metas, yo voy a hacer lo que crea mejor, ¿no? Y decimos, ay, güey, pues si fuera tan sencillo, creo que todo el mundo lo haría. Sin embargo, más adelante sí te voy a compartir algunos pasos para trabajar tu mente subconsciente. También tenemos que la voz del miedo se va a repetir constantemente porque el miedo es un mecanismo que, como bien hemos tratado en otros videos ya, nos ayuda a no cometer una locura, nos ayuda a no desbordarnos, pero también el miedo nos ayuda como un trampolín que nos hace llegar al crecimiento que nosotros queremos, ¿no? Les platicaba que hace poco me mudé a este espacio y que manejé muchas horas, pues fueron 1800 kilómetros, ya se imaginarán cuánto tiempo tuve que pasar en carretera.
Y la verdad es que el miedo y la voz del miedo siempre está ahí como para que no salgas de tu zona de confort y lo único que podemos hacer versus el miedo es empezar a hacer pequeñas cosas, ¿no? Si te da miedo, a mí me daba miedo la mudanza que era tan grande y llegar a un espacio nuevo y de repente no sentirme cómodo y demás. Y lo único que podemos hacer simplemente es reconectar digamos, con la idea de que sí podemos hacer cosas, pues haciéndolas, ¿no? También tenemos que podríamos implantar nuevas ideas en el inconsciente y esto es como les decía, la mente inconsciente es altamente sugestionable, entonces si es altamente sugestionable y la mente es un mecanismo que todo el tiempo está aprendiendo, entonces puedo empezar a sugestionar mi mente nuevamente, ¿no? Nos dice el segundo caso, por allá de 1840, que hemos de tomar en cuenta que por aquellos años la medicina era muy precaria en torno a la tecnología. Un doctor llamado James, que era cirujano, hizo más o menos en 3 años unas 400 cirugías, pero en ese entonces los antibióticos, la tecnología que tenían para hacer amputaciones, por ejemplo, y toda esta cuestión, pues eran súper precarias. Eso quiere decir que mucha gente que era operada, pues se desvivían al poco tiempo porque infecciones o porque simplemente no habían soportado la cirugía. Este médico tenía una técnica de sugestión hipnótica para sus pacientes que los hacía en una especie de meditación en ondas alfa, entrar en esta sugestión de que cuando fueran operados o cuando fueran amputados, ellos no iban a sufrir de ninguna infección ni nada. Y la verdad es que era brutal porque su fallo o digamos su tasa de mortandad era del 2 al 3% de todas estas 400 operaciones que hizo, ¿no? Entonces podríamos decir que una cuestión importante es que la mente subconsciente no puede distinguir entre las imágenes que nosotros ponemos en ella y lo que está sucediendo en el entorno. Por eso es que nos decía el principio primero del Kybalión que todo es mente, ¿no? Y que si bien aprendemos a hermanarnos de la mente subconsciente puede traer creaciones positivas a estos tiempos. De hecho, hay un médico en la actualidad, no recuerdo el nombre, pero es un español que justamente hace este tipo de anestesias con hipnosis, ¿no? Y tiene videos en YouTube que ustedes pueden buscar como operación sin anestesia, donde está operando a la persona y está hablando con ella y le está preguntando si siente dolor y demás, ¿no? Es de estas personas que de repente hace sus conferencias y le agarra la piel a la gente y los atraviesa como con puntas y demás. Y se me hace impresionante cómo realmente si podemos llegar a sugestionar a la mente inconsciente, podemos crear una sugestión total en el cuerpo físico, ¿no? Y es así como de repente interespecie mente, si es que existe la pregunta, si nos comunicamos de manera interespecie, podemos bajar de algún plano informaciones, ¿no? Como este hombre que logró correr 1 milla en 4 minutos y de repente más personas ya podían hacerlo y de repente nosotros pensamos que hay cosas que son imposibles solo hasta que un ser humano lo hace, ¿no? Entonces pensamos que es imposible que el cuerpo pueda ser anestesiado mediante una meditación hasta que alguien empieza a hacerlo y te lo demuestra, ¿no? Todos creemos que no se puede aparecer un órgano en manos de una señora que anda ahí cambiándole órganos a la gente hasta que pues mucha gente dice que fue cierto, ¿no? Y aún con eso mucha gente sigue diciendo que eso es mentira, pero no vamos a entrar en detalles con nuestra amada Pachita. Pero este médico tenía una tasa de mortandad bajísima porque encontró el mecanismo de sugestión perfecto para la gente. Después tenemos que en el siglo XVIII bastantes sacerdotes aliviaban las enfermedades de las personas diciéndoles la frase Dios te está sanando, y mira que yo que estuve en el cristianismo un ratito me puedo dar cuenta cómo las oraciones que hace la gente por otras personas y que de repente íbamos a hospitales a pedirle a Dios por la gente que estaba ahí, generaba un efecto ligado a la fe bastante curioso, que de pronto hacía que las personas se curaran de sus males, ¿no? Hacía que las personas se curaran milagrosamente. Y es que cuando la mente subconsciente entra en una creencia profunda y directa de que puede conseguir algo, simplemente lo materializa. Simplemente la mente entra en
en esta fusión con la realidad y se empieza a materializar. Nos cuenta Joseph en este libro que uno de sus familiares había contraído tuberculosis y que pues este güey estaba viendo este rollo de las sugestiones y toda esta cuestión y le dijo, ¿sabes qué? Hay una madera, pongamos el ejemplo, ¿no? Hay una madera que es sagrada porque fue del mismo árbol con el que hicieron la cruz de nuestro Señor Jesucristo y estas cuestiones. Y si nosotros traemos un pedazo de esa tabla y tú la abrazas y duermes con ella, te va a sanar porque es la cruz del Salvador, ¿no? Entonces le traen el pedazo de tabla a esta persona y efectivamente dormía con ella y al pasar los días, su familiar sanó. Entonces, estaba leyendo en la mañana que alguien subió un grupo de libros, un libro de bioneuroemoción, y le comentaba un científico, ¿no? Porque ahora todo el mundo sabe un chingo de cosas. Le decía, no, yo te recomiendo la verdad que no leas eso, porque son puras pamplinas, ¿no? La verdad es que lee mejor un libro de psicología, porque esto, y ahora pensamos que nosotros podemos llegar y decirle a la gente, basado en nuestras creencias, que pueden leer y que pueden investigar, y se me hizo muy chistoso, ¿no? Porque yo tengo una filosofía mucho más simple de vida. Si ese algo funciona, ni siquiera me importa si tiene fundamentos en la ciencia. Obviamente, no les estoy hablando de poner en riesgo su salud nunca. O sea, y se me hace muy chistoso cómo la medicina holística pareciera estar peleada con la medicina alópata y me ha tocado tener alguna conversación con algún amigo donde se puso súper sulfuroso con que no, la ciencia y tal. Y yo digo, espérate, la medicina holística va de la mano con la medicina alópata, ¿no? Y creo que nos complementamos de maneras increíbles. Yo he visto cómo se cura la gente si le pones imanes en el cuerpo y el médico ha visto cómo se cura gente si le das antibióticos, ¿no? O cómo se cura gente pues, si le abres la panza y sacas un tumor de ahí. Entonces, se me hace muy curioso cómo mucha gente entra en estos conflictos tan profundos de creencias y de decir, solamente mi metodología funciona porque está basada en un libro y hay evidencias científicas. Y güey, no lloren tanto, cabrón, no lloren tanto, no pasa nada. La verdad es que hay cosas que suceden y ya sea por efecto placebo, por sugestión, por fe, porque algo movió en el cuerpo y se cura la gente. Entonces deberíamos estar buscando este razonamiento lógico a todas las cosas, o deberíamos simplemente permitir que las cosas sucedan como está planificado, ¿no? Digo planificado de alguna manera, ¿no? Porque las cosas son perfectas y simplemente suceden, ¿no? Entonces, él dice que cuando su familiar se cura, pues ya en el futuro nadie le dijo como que, lo que te dijimos fue mentira, güey, porque tenían miedo de que al enterarse que había sido una mentira, pues se descurara y otra vez anduviera y todo enfermo, ¿no? Entonces, podemos pensar que en el siguiente paso, imaginar algo lo suficiente puede pasar de la imagen consciente a la imagen subconsciente de tal manera que podamos sugestionar a la mente subconsciente, ¿no? Es como dicen por ahí, ¿no? Piensa mal y te acontecerá. Hay dos personas que tenemos muchísima inseguridad en nuestra pareja, nos va a engañar, nos va a engañar, nos va a engañar y termina engañándonos. Me van a correr y terminan corriéndonos de la chamba, ¿no? Entonces, piensa mal y acertarás y se te volverá totalmente una realidad porque la imagen que estás creando conscientemente puede impactar a tu subconsciente. Ahora, hay una metodología de trabajo para directamente empezar a generar una influencia a la mente subconsciente y el primer paso es construir la paz consciente, es decir, aléjate del conflicto lo más que puedas, ¿no? ¿Dónde es el mejor momento para trabajar la mente subconsciente? Un poquito antes de dormir, 5 minutos antes de quedarnos dormidos, nosotros podemos empezar a traer imágenes de seguridad y de paz. Ayer en un en vivo hicimos un ejercicio bien bonito que rápidamente vamos a hacerlo aquí si tú quieres. Si puedes, cierra tus ojos y te voy a pedir que visualices un ser, cualquier ser. Pero la única característica que tiene que tener este ser es que te brinda confianza. Así que tú puedes imaginar y relacionarlo con lo que tú quieras. Puede ser un ser masculino gigantesco, un ser femenino poderoso, un ser de fuego, un rayo de luz, un ser de agua, pero este ser tiene que transmitirte seguridad. Ahora visualiza que este ser te dice alguna palabra.
seguramente esa palabra va a resonar contigo. Y de pronto, si tú te das cuenta, abre tus ojos, por un segundo frente a este ser te sentiste totalmente seguro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Fue un invento de tu pensamiento? ¿Realmente te conectaste con un ser de otra dimensión que te dio seguridad? ¿Qué pasó por ahí? Sin importar si es uno u otro, tú pudiste generar seguridad dentro de ti mediante una imagen. Entonces, lo primero es construir la paz consciente. Te recomienda que sea durante meditación o durante las noches antes de dormir, empezar a generar imágenes claras, imágenes de seguridad, donde a lo mejor tu entorno no se está desarrollando adecuadamente, pero mediante la construcción de estas imágenes tú puedas empezar a experimentar la paz, porque acuérdense, imaginar tanto algo lo vuelve realidad. Y vaya que yo no soy muy pro de estar hablándoles de vamos a manifestar, y esto hace un tiempo yo creo que lo dejé tantito de lado porque mucha gente vi que emocionados quieren manifestar dinero rápido y eso los ha incentivado a ser huevones, ¿no? A ser flojos. Pero veo que esta metodología de trabajo también conlleva un aprendizaje y una concentración y un camino, ¿no? Entonces te dice, ya sea en meditación o antes de dormir, trata de poner imágenes adecuadas en tu mente que te generen paz, nada más. A lo mejor ni te emociones de principio, güey, pero que te generen paz. Después nos dice el segundo punto que debemos tener totalmente claro los objetivos. O sea, quiero cambiar mi trabajo, quiero conseguir pareja, quiero mejorar físicamente o cualquier cosa que sea. Por ejemplo, este hombre que les decía que rompió el récord de 1 milla en 4 minutos, él dice que visualizaba cruzando la meta antes de 4 minutos. Y lo visualizó tanto que lo pudo conseguir cuando en esos años era básicamente imposible que un ser humano lo hiciera, ¿no? Entonces debemos tener totalmente claro el objetivo para poder visualizarlo. De repente decimos, quiero dinero, sí, ¿cuánto? Quiero una casa, sí, ¿cómo? Quiero una pareja, sí, ¿con qué características? Y cuando nosotros tenemos claro el objetivo, podemos crear la sugestión a la mente inconsciente. Después nos dice que debemos tener atención precisa para generar el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de cómo se está generando la vida en nuestro entorno, nosotros deberíamos prestar atención plena y concreta en el resultado que queremos ver. Ciertamente no es una cuestión sencilla cuando nos está yendo mal, porque se contrapone la emoción con la visualización, pero acuérdense que todo esto es de práctica. ¿Qué quiere decir esto? Nadie levantó 100 de press de banca pues en un día. Esto es práctica. Y creo que a la gente lo que le teme es el proceso, ¿no? Del cual también voy a hablar un poquito. Nos queremos brincar procesos por los cuales tenemos que pasar. Entonces, este método me gusta porque no incentiva la flojera. Después tenemos que debemos aprender a visualizar con pasión, que esto ya es un poquito más complicado porque les decía, de repente se contrapone la emoción con la visualización, pero tenemos que buscar visualizar apasionadamente lo que nosotros queremos, ¿no? Y una pasión sería, siempre quise tener mi cafetería y lo que me causa pasión es oler el café y estar sirviendo un americano súper rico y estarle haciendo formas a los capuchinos y toda esta cuestión. Todo aquello que te genera una pasión profunda te va a acercar a tu propósito. Después nos dice, escribe exactamente tu cambio o lo que quieres conseguir. Bueno, si lo plasmas en un papel, esto también va a generar sugestiones, ¿no? Creo que le llaman scripting, una cosa así, pero es escribirlo en una hoja, escribir exactamente lo que quiero ver, ¿no? Quiero ver mi cafetería, hola, se cayó algo por allá. Quiero ver mi cafetería llena todos los días con gente súper feliz, gente que esté aprendiendo. Quiero poner libros para que la gente pueda leerlos y demás, ¿no? Escribir exactamente. Después nos dice lo que les decía hace ratito, no saltarse el proceso de hacer las cosas y empezar a utilizar la intuición para decidir. Obviamente, si quiero un cambio físico, tengo que hacer cosas. Si quiero dinero, tengo que hacer cosas. Si quiero conseguir un sueño, tengo que hacer cosas. Y no nos podemos saltar el proceso, como les decía, del gimnasio. Si quiero cargar 100 kilos, primero debo cargar 10, 20, 30, 40 y a lo mejor en un año conseguirlo, ¿no? O sea,
Yo me mudé a la playa hace un mes apenas, estamos ya en este espacio, pero es un sueño que me costó 8 meses de trabajarlo todos los días y les prometo que todos los días hacía mi pequeña visualización de nosotros en la playa, nosotros en una casa bonita y se materializó de una manera súper, súper bella porque la casa fue como la casa que siempre he querido vivir desde hace muchos años. La distancia de la casa al mar son 20 minutos. Lo único que se me olvidó manifestar era que miren cómo estoy sudando, que el clima no fuera tan épico, aunque tengo aquí los ventiladores, pues bueno, tampoco se puede todo porque pues no lo visualizaste, mi chavo, si no me hubiera ido a otra playa. Pero fue una visualización que me tomó 8 meses donde yo no dejé de hacer cosas por mí. Como ustedes sabrán, hubo un tiempo en el mes de noviembre donde yo decidí alejarme de algunos vicios, donde decidí empezar a dedicar tiempo al ejercicio, al trabajo, a la planificación, a los sueños y toda esta cuestión. Y en 8 meses pude conseguir cosas, ¿no? O sea, en 8 meses compré un auto, junté dinero para mi mudanza, por ahí aparecieron 2 que 3 ángeles que me ayudaron con esto, o sea, a rentar el espacio. Y cuando llegamos aquí, poco a poco se ha ido poniendo el espacio como yo siempre quise tener un espacio, valga la redundancia, ¿no? Entonces, no saltarnos este proceso de trabajo va a ser importantísimo. Y como número 7 nos dice, que es el último, pero es muy importante, superar las envidias, porque de repente vemos el progreso de la gente y es impresionante la cantidad de envidia que nos genera que a alguien que no soy yo le esté yendo tan increíble, ¿no? Que alguien que no soy yo sí está progresando, que alguien que no soy yo sí tiene una pareja increíble, que alguien que no soy yo sí le está saliendo bien la vida. Y la realidad es que es muy sencillo empezar a pagar estas envidias, porque todos las hemos tenido, no me vengas con que el pinche espiritualoide, no, todos hemos tenido envidia de alguien. Hasta nos atrevemos a decir, esto es envidia de la buena, ¿no? Dice que para trabajar las envidias nosotros tenemos que desearle el bien a los demás. Y yo antes era alguien que sentía envidia y a la par era alguien que admiraba mucho a personas. Que yo decía, quiero ser como fulano de tal, ¿no? Yo quería ser como César Millán en algún momento, quería ser como Jorge Drexler en algún momento y quería ser como algún mago que me representa y toda la cuestión. Hasta que me di cuenta que todos ellos habitan en mí, que todos ellos son yo y dejé de tener estas hiperadmiraciones por las personas que solamente son más humanos y que ellos viven dentro de mí, que si los admiro es porque algo de ellos está aquí adentro, ¿no? Y dejé de tener envidia porque genuinamente me alegra cuando veo el progreso de alguien, sobre todo si se trata de alguien cercano, cuando me dicen, ya estoy yendo al gym desde hace rato, acabo de salir con alguien increíble, estoy por comprar mi casa, estoy por comprar un auto, o todavía más profundo, llevo un mes en total y plena paz, puta. Claro que ya es una alegría y para librarnos de la envidia, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es desearle a la gente lo mejor y no olvidarnos de que aquello que deseamos para los demás lo deseamos para nosotros mismos. Por eso es súper importante que en este juego, en esta Matrix, no nos olvidemos que el ego es lo único que nos separa de los demás y que hemos aprendido malamente que los demás no son yo, sin embargo todos somos uno y todos estamos aquí con un propósito similar que es tener paz, ser felices, disfrutar de la experiencia. Entonces, todo lo que deseamos para los demás lo deseamos para nosotros mismos, ¿no? También nos dice que debemos buscar en paz y con menos queja cada vez lo que nos va a acercar a nuestra finalidad, encontrar ese hilo, el cual si tú empiezas a jalar, te va a empezar a acercar cada vez más a tu propósito, ¿no? Sin embargo, nos dice, aléjate de la queja y también nos dice que vivir en paz no es más que una elección que nosotros hacemos todos los días y lo pude experimentar este fin de semana donde un cúmulo de emociones me atormentaron y me abrumaron y donde yo me di cuenta que realmente se trata este juego de dejar de hacernos tontos, ¿no? Y de decir ciertamente la felicidad y la paz nace dentro de nosotros, no hay nadie que nos pueda dar lo que nosotros tenemos dentro y no podemos levantar expectativas fuera de nosotros de algo que nosotros mismos podemos generar, ¿no? Dice, nos da un ejemplito, pero antes de esto, también nos dice que todo pasa tal cual debe pasar
y yo decido vivirlo y soltar lo que no puedo controlar. Obviamente esto me ha regido muy últimamente, la frase de que el universo es perfecto, y si tuviera que haber sucedido de otra manera, ciertamente estaría sucediendo de otra manera. Entonces, pues veo como mis plantitas están creciendo así súper hermosas y digo, ay cabrón, se está adaptando a este nuevo espacio de donde yo la traje. Y veo sus hojas viejitas que se quedaron chiquitas y las nuevas están creciendo increíble, ¿no? Y veo todas las que compré y digo, órale, en el espacio donde estaban no eran tan felices porque las nuevas hojas están floreciendo. ¿Qué quiere decir? Te mueves despacio y puedes florecer, pero a lo mejor sea que el espacio no les gusta tanto y se tuvieron que adaptar y están creciendo súper bonito, ¿no? Entonces creo que es súper importante darnos cuenta que hay cosas que simplemente están sucediendo y que está más chingón ser agradecidos con cómo se está dando la vida en este momento presente y permitirnos florecer y permitirnos crecer como debemos en el ambiente que nos estamos desarrollando sin estarnos quejando tanto, ¿no? Y ya para casi terminar nos dice que había un vendedor que ciertamente en la empresa vendía mucho más que sus compañeros y que no recibía ningún tipo de reconocimiento por parte de su patrón, y esto le frustraba, ¿no? Porque decía, pues es que yo vendo mucho más que estos güeyes y cómo va a ser posible que mi patrón no diga como, ah, sí, felicitaciones, porque no, no, no. Esto empezó a generarle un choque con el patrón donde le empezó a caer mal el patrón y se empezaron a chocar, hasta que se dio cuenta que simple y sencillamente tenía que hacerlo con amor y agradecimiento y estar feliz de que otros de sus compañeros recibieran reconocimientos y demás. Y al poco tiempo nos platica que pues fue promovido y recibió su reconocimiento, fue promovido y tuvo un aumento de salario, ¿no? Y sé que puede sonar muy soso en la actualidad contar este tipo de historias porque todos hablan mucho de la fantasía, de que solo se dejó de quejar y la vida cambió, pero la realidad es que inténtalo, deja de quejarte un rato y enfócate en las cuestiones que sí quieres conseguir, ¿no? Para ir terminando, yo elijo ser feliz y yo elijo estar en el estado que yo quiera. Todo es una elección. Yo elijo vivir mi vida como la vivo para sugestionar a mi mente inconsciente a que me dé unas nuevas visiones de la realidad, ¿no? También, para finalizar, ahora sí nos habla de los temores, y es que no hay otro camino más que vivir el miedo, porque el mayor condicionamiento de la mente será siempre que nos dan miedo cosas, que nos da miedo salir de nuestra zona de confort, y que el miedo tiene un switch de apagado, pero para poder apagarlo y alcanzar ese switch que está ahí a la distancia, tenemos que enfrentarnos al miedo y tenemos que sentarnos y sentirlo, dónde lo sientes, qué forma tiene, y decirle aquí estoy, porque a final de cuentas el miedo también, mira que nunca nos había pasado que se nos apagara la camarita del calor, es que está impresionante, pero les decía que para terminar, el miedo se inventó para sentirlo, no para detenernos. Y la realidad es que cuando logramos trascender el miedo y hacer las cosas aunque tengamos este miedo, pues nosotros vamos a poder simplemente trascenderlo, integrarlo y empezar a vivir una vida, no digo más valiente porque va a haber miedos todavía, pero sí con un poquito más de ligereza en torno a lo que nosotros vamos realizando. Así que, una vez más, si llegaste hasta este punto, antes de que se nos apague la cámara de nuevo, pues te pido que compartas este contenido, que me dejes un like, que me dejes un comentario, que lo compartas con alguien a quien amas y no olvides que si quieres tomar tu proceso terapéutico conmigo, actualmente tengo solo 2 espacios y que también vamos a abrir el taller de biomagnetismo el próximo lunes por si estás interesado o interesada. Déjame un inbox en cualquiera de las redes sociales, me encuentras como Los Gatos También Meditan. Y pues nada, espero que te haya gustado este video y nos estamos viendo la próxima con alguno nuevo y no sé de qué vamos a estar hablando, pero seguro va a estar muy chingón. Te dejo un abrazo y un beso y nos estamos viendo. Ahora sí, la próxima. Bye.